Cuando quieras, Juli. Bueno, hola a todos. Arranco con mi Ateneo de R1. Nati Panetta es mi tutora que no puede estar presente porque está de guardia. Pero bueno, ahí vamos. Mi paciente, en principio quiero aclarar que esta paciente, en mi caso, lo saqué cuando estuve rotando en el Gutiérrez, que fue cuando me designaron el Ateneo. Mi paciente es una nena de 44 horas de vida, que al examen físico rutinario se la encontramos amarilla. Que empiece el juego. ¿En qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Es nacida de término, Juli? Sí, ¿De cuántas semanas? de 40. ¿Antecedentes del embarazo? ¿Sabes si fue controlado? Fue un embarazo controlado. ¿Alguna enfermedad de la madre durante el embarazo? No, ninguna. Tenía al momento las serologías para sífilis y HIV negativas. Hola Juli, ¿el grupo y factor de la mamá y del bebé eran iguales o eran diferentes? Eran distintos. Juli, ¿el estado general de la paciente cómo estaba? Impecable. Impecable. La nena estaba súper bien. ¿Estaba tomando la teta? Estaba tomando la teta, sí. ¿Estaba toda amarilla, todo el cuerpo o alguna parte en particular? En principio fue difícil. Se le vio en principio la carita. Juli, perdón, ¿distintos cómo? Y en caso de que hayan sido distintas, ¿la madre se le dio gamma-globulina? No te escuché, Félix. La mamá era gorda B positivo. No escuché yo el grupo y factor de la mamá. 0 positivo. Okay. ¿Y el bebé? B positivo. ¿Y la CUMS de ellos las tenés? Sí, viene más adelante. Ok. Dijiste que Bueno, estaba hasta acá. tomando la teta y estaba haciendo Sí. pis. Estaba tomando mucha teta y estaba haciendo pis. Y Juli, el color amarillo lo notaste solo en la cara, no en el tronco, ni en las rodillas, o sea, en las piernas. En las primeras evaluaciones, porque la nena ya hasta ahora tenía 44 horas de vida, en los primeros exámenes físicos estaba rosada la nena. Y después llamó la atención que parecía que tenía un color medio amarillito. Que en principio parecía en la carita y bueno, después fue creciendo un poquito más. ¿Y la señora ya tenía otros hijos antes? ¿La mamá? Tenía otros hijos, sí. ¿Y alguno había entrado en luminoterapia? Ninguno. Bien. Bueno, creo que hicieron bastantes preguntas y estamos bastante orientados, así que bueno, lo que planteaba yo acá era un poco, bueno, ¿cuál ictérico está? Que ya lo preguntaron. Esto si es fisiológico o no, un poco por las preguntas que hicieron de los antecedentes perinatales, de hasta dónde estaba ictérico, cómo era la CUMS. Esto también un poco refuerza cuál es la etiología y si es necesario algún tratamiento, que bueno, eso por ahí. Quedó pendiente, pero con los datos que tengo después, seguramente lo vamos a dilucidar. Esta es la historia clínica de la nena, los antecedentes obstétricos, la edad de la mamá, 25 años, era la segunda gesta, el segundo parto. Como factor de riesgo era una tabaquista pasiva. La patología de la madre, creo que en esta fallé, me habían preguntado y dije que no, tuvo una diabetes gestacional, pero que fue muy al último control, como que se la determinaron. La FUM era incierta, pero tenía fecha de parto para el 15 de mayo, la nena nació el 5, así que estaba bastante bien. Los datos del parto, que tuvo una ruptura de membrana inminente en el parto, el líquido amniótico era un meconio viejo, pero sin sufrimiento fetal, una terminación fue espontánea, la presentación fue cefálica, eso también es importante, y que tenía un polidramios por esa diabetes aparentemente, pero no se supo bien por qué, es lo que se suponía.
La madre grupo 0 y factor positivo, y las serologías del último trimestre negativas HIV y sífilis. La nena era femenina, de 40 semanas, pesó 3 kilos 390, con un Apgar 9 en 10. Las maniobras de rutina que se hicieron fue el secado, la estimulación externa, aspiración nasofaringea y la permeabilidad anal. La aspiración nasofaringea y la permeabilidad no se hacen ya de rutina, se hacen en ciertos embarazos en esta nena, y en ciertos embarazos y dependiendo de quién era el médico que estaba ese día, neonatólogo, que permitió no esas maniobras invasivas. Datos positivos al examen físico, impresión a un soplo, lo que figuraba en la historia clínica, tenía circular doble en el cuello y en bandolera, y una máscara equimótica. La historia clínica, bueno, la clasificaron como una recién nacida de término, adecuada para la edad gestacional, se realizaron las maniobras de rutina de la aplicación de la vitamina K intramuscular, las gotas oftálmicas, la vacuna para la hepatitis B, se solicitó BRL, grupo y factor, pasa internación conjunta y comienza lactancia materna con frecuencia, técnica y duración adecuadas. En la historia clínica, o sea, en el control al otro día, a las 18 horas de vida, la nena estaba en buen estado general, estaba normohidratada, tenía la fontanera anterior que estaba normotensa, permeable, claramente, clínicamente estable, estaba la gordita. Los ruidos cardíacos estaban presentes en los 4 focos, no se oculta en este control un soplo, los pulsos eran presentes y simétricos. La nena tenía una buena mecánica ventilatoria, con una buena entrada de aire bilateral, el abdomen era blando, depresible, no impresionaba, doloroso, los ruidos horarios estaban presentes, la nena ya había hecho caca y había hecho pis. Y bueno, seguía con la lactancia materna exclusiva. Esta es la historia clínica del 7. Les pongo la foto para que vean lo distintas que son a nuestras historias, ahí es mucho más mecanizado, la nena estaba en buen estado general. Esta parte se hace a prealta, los nenes están en observación 48 horas, ¿sí? Y esta ficha es del 7, ¿sí? La nena nació el 5. Lactancia materna exclusiva y adecuada, acá llamó la atención la coloración, que en principio estaba rosada, y a una de las residentes superiores le llamó la atención, que le pareció que no estaba tan rosada, que podía estar un poquito amarillita. Ya la ocultación era normal, los soplos, como figura acá en la historia clínica, no se ocultaban. Quiero destacar acá la importancia en la historia, en el examen físico, ¿sí? De esta impresión de que estaba rosada o un poquito amarillenta. Hacía mucho frío en la sala de internación conjunta. Quiero recalcar la importancia de desvestir enteros a los nenes, la importancia de verlos enteros con buena luz. Las luces que estaban en esa habitación, los vidrios eran medios amarillentos, medios oscuritos, la luz no era buena, entonces tal vez a primera impresión no pareció que estaba histérica, pero bueno, cuando se le hizo de vuelta el control, la nena sí estaba amarilla. Lo que nos llamó la atención que del laboratorio no se habían comunicado con nosotros para lo que era la determinación del grupo y factor, así que nos comunicamos con el laboratorio para pedir cuáles eran los resultados de la madre y del bebé, y nos encontramos con que el grupo y factor de la madre era 0 positivo con una CUMS negativa, y de la gordita un B positivo con una CUMS positiva. Bien. Por presentar incompatibilidad AGO, se solicitan muestras para la determinación de bilirrubina y hematocrito a las 44 horas de vida, y el resultado fue que tiene una bilirrubina de 17 gramos y un hematocrito de 56,2. La nena ingresa a neonatología, ¿sí? Como datos positivos al examen físico tenía esta ictericia hasta la raíz de los miembros, cuando fue evaluada de nuevo completamente, por también personas que estaban mucho más entrenadas en lo que es el examen físico de piel, ¿sí? Y de ver las coloraciones. Entró con los diagnósticos de incompatibilidad AGO y con una hiperbilirrubinemia. Las conductas que se tomaron en principio fue los control de signos vitales, lactancia materna a demanda, y la luminoterapia con protección ocular y genital. Las evoluciones siguientes del día 8, la bili total estaba en 14,83, había bajado, había entrado con 17, una directa de 1,35, se considera como primer valor en descenso, se continúa con la lactancia materna, la paciente está en evolución dinámica y al examen físico no se describe piel, eso en principio. O sea que los que hicieron ese primer control
Solamente anotaron que el valor estaba en descenso, no describieron la coloración si había cambiado. Al día siguiente, ya era su día 2 en luminoterapia, la bilirrubina total era de 12,4. Las escleras, en este control sí me tocó hacerlo a mí por guardia, las escleras estaban ictéricas, era su segundo valor consecutivo en descenso, y se suspende la luminoterapia. Quiero aclarar que a esta nena la recibí yo, y cuando entró no tenía las escleras ictéricas, la nena estaba apenitas amarillita, pero bueno, en el transcurso de la luminoterapia se fue poniendo más amarilla. El 10 del 5 se vuelve a tomar una medición, ¿sí? La bili total era de 13,48, un hematocrito de 56, y se interpretan valores en aumento de bilirrubina, pero que no requieren luminoterapia. Así que a la nena se le otorga el egreso hospitalario y control por niño sano en 48 horas. Este es un caso que a mí no tiene nada complejo, la verdad, o sí, pero bueno, tal vez estamos acostumbrados en nuestro hospital a otro tipo de casos, pero sí me llamó la atención que tal vez en niño sano o en consulta externa, por ahí tenemos pacientes que vienen a control de recién nacido ictéricos, y que en particular yo aprendí mucho con estos pacientes, no fue el único, fueron varios que me tocaron así, el tema de las curvas y eso que yo no tenía muy claro. Bueno, hice un poco un resumen de lo que es la ictericia del recién nacido. La verdad es que solo un pequeño grupo de recién nacidos significa un trastorno, la ictericia, ¿sí? Con riesgos potenciales que pueden ser graves. Con la bilirrubina o con un percentilo arriba de 95 ocurre solamente en el 8% durante la primera semana. Esto tiene demasiada teoría, era un poco para hacer resumen por el que después quiera el power, pero bueno, que la ictericia se produce por acumulación en los tejidos de la bilirrubina, que clínicamente es significativa como ictericia cuando está arriba de 5 o 7 miligramos por decilitros. Es una de las patologías más frecuentes en todo lo que es el periodo neonatal, entre el 40 y el 60% de los recién nacidos de término tienen ictericia, pero no toda es patológica. El desafío acá consiste en detectar y monitorizar la ictericia de manera precoz para evitar concentraciones altas de la bilirrubina, esto que digo de hacer un buen examen físico, una persona que esté entrenada en canchera en poder detectar cambios sutiles en la coloración de la piel, bueno, hace frío, tratar de buscar un ambiente mucho más adecuado para el recién nacido y poder desvestirlo y tomarse el tiempo necesario para verlo, pero así todo, aunque es una patología muy frecuente, muy pocos necesitan controles estrictos, lo más frecuente es que sea como algo más banal. La bilirrubina, un poco hablando de la fisiopatología, se produce por el catabolismo del grupo hemo, por la destrucción de los eritrocitos, aporta el 75%, recordemos que los recién nacidos tienen una masa eritrocitaria mucho mayor a la de un adulto o la de un niño o un lactante, entonces la destrucción genera mucho más catabolitos, ¿sí? La bilirrubina es prácticamente insoluble en un medio a un pH a 7,4, recordemos cuál es el pH de la sangre, y se comporta como una sustancia lipofílica, lo que hace que pueda atravesar fácilmente las membranas fisiológicas, y de ahí tal vez un poco su complejidad y su necesidad de poder detectar a tiempo cuando son valores muy altos. La excreción en el organismo requiere de mecanismos complejos. Bueno, esa excreción, la degradación del grupo hemo, se realiza por el sistema retículo endotelial, por la hemoxigenasa y la biliverdina reductasa. La eliminación de la bilirrubina se hace a través de varios mecanismos. En realidad el transporte de la bilirrubina indirecta o no conjugada está mayoritariamente unida a la albúmina, es captada en el hígado, la bilirrubina indirecta se separa de la albúmina, se une a las proteínas y se convierte así en lo que es la bilirrubina directa, que es la hidrosoluble. La excreción se produce como urobirilógeno y como la estercobilina. En la panza, en el neonato o en el feto, la placenta es el órgano encargado de hacer todo esto, ya que el hígado es un órgano inmaduro, y cuando los niveles son muy altos y exceden la capacidad de la placenta de poder excretarla, es cuando se genera la ictericia al nacimiento. Si voy muy rápido, saben que soy muy acelerada, me frenan, ¿sí?
Bueno, algo para tener en cuenta, la ictericia no es lo mismo que la hiperbilirrubinemia. La ictericia es el color amarillento de la piel y las mucosas que se observa cuando los niveles de bilirrubina están por encima de 4 o 5 miligramos, y la hiperbilirrubinemia es un aumento de la bilirrubina total por encima de valores considerados normales. Como sabemos todo en pediatría, tiene curvas, así que dependiendo de la edad van a ser los valores en los que se cataloga como patológico. Un poco de la fisiopatología, lo mismo, la hiperbilirrubinemia se genera por un desbalance entre cuánto se produce y cuánto se puede excretar. Los factores que aumentan esta producción es la equimosis, los hematomas, por eso es importante saber si durante el parto fue un parto de presentación cefálica, si hubo forceps o algo, porque la reabsorción de los hematomas va a generar un aumento de lo que es la bilirrubina, las policitemias, las hemólisis, bueno, acá aparece como la incompatibilidad A o la RH, los prematuros también, los déficits de algunas enzimas y la raza asiática. Otra de las, hablando un poco de lo cultural, todo lo que son las etnias del Mediterráneo tienen mayor predisposición, ¿sí?, por las incompatibilidades o por los trastornos en la sangre de generar ictericias en el recién nacido. Los factores que disminuyen la eliminación es una alimentación al pecho inadecuado, se genera el circuito enterohepático cuando no hay una buena alimentación que hace que la bilirrubina se absorba y no sea excretada correctamente. Algunos síndromes que son más que nada orientativos a lo que son a los déficits enzimáticos, la prematurez, bueno, el aumento del circuito enterohepático, como ya dije, y el hipotiroidismo. La clasificación de la ictericia es a predominio indirecto no conjugada o conjugada, esto más o menos ya lo sabemos de las partes de las genéticas, las endocrinológicas, en lo que es la parte directa, y de la indirecta, las fisiológicas, la producida por leche materna, que esto es muy frecuente, que cuando decimos que la ictericia es no patológica por la alimentación a pecho, así no está indicado el cese de la lactancia materna, por el contrario, lo que se hace es que se estimula siempre la lactancia materna. Bueno, la ictericia a predominio de la bilirrubina indirecta, un poco más de lo que veníamos hablando, de la ictericia fisiológica, la incompatibilidad, la sepsis, las policitemias. Esto es en la primera semana de vida, lo que a nosotros nos tiene que llamar un poco la atención, y en la segunda semana de vida están dadas más por hipotiroidismo, como atresia biliar, ictericia por la lactancia materna o fisiológicas prolongadas. Juli, ahí me gustaría hacerte un parate, porque nadie lo preguntó, pero ahí veo que lo estás poniendo. La ictericia en las primeras 24 horas siempre es patológica, ¿sí? Por ahí hubiese estado buenísimo que alguien preguntara si ya en el momento del nacimiento se presentaba esa ictericia o no, o si era algo que se fue desarrollando en esas primeras horas. Eso es súper importante, pues se piensan en otras patologías que no tienen nada que ver, pensás más en sepsis, en TORCH, vas ubicado para otro lado, ¿sí? Esa es una cosa. Y después también, por ejemplo, si hay un cefalohematoma importante, la reabsorción de ese cefalohematoma también es una causa de ictericia, que por ahí vi que no lo nombraste ese. Pero nada, eso solamente. Bien. Creo que sí lo dije lo del cefalohematoma sobre la presentación de cómo era, si había utilizado forceps, pero no importa. Está bien la aclaración y gracias. Bueno, un poco en la clasificación de las ictericias, esto que hablamos de la fisiológica, que ocurre a partir, es importante saberlo, como dijo Carlos, lo del tiempo, luego de las 24 horas de vida, ¿sí? Se produce con una bilirrubina sérica de 12 miligramos por decilitro y desaparece aproximadamente a los 7 días más o menos, puede ser hasta 10. La ictericia fisiológica en general se presenta al tercer día de vida y puede persistir por 2 semanas. El pico máximo de la bilirrubina en los niños a términos es entre el tercer y quinto día, ¿sí? Y en la mayoría de los casos no requiere tratamiento, como ya habíamos dicho, resuelve sola. La ictericia por lactancia materna, que es la causa más frecuente, ocurre entre el 0,5 y el 2% de los recién nacidos sanos, ¿sí? Siempre estamos hablando de nenes sanos en las ictericias fisiológicas. Puede desarrollarse después del 4.º día de vida,
¿sí? Que tiene dos patrones, un patrón temprano, cuando es a partir del cuarto, y después de la primera semana, o por ahí, el patrón tardío. Y los picos máximos se dan a los 14 días. La etiología es incierta, ¿sí? Se piensa que los ácidos grasos aumentan la circulación enterohepática y la desconjugación de la enzimática, y que, bueno, no es necesario, como ya dije, interrumpir la lactancia materna para comprobar su descenso. Por otro lado, la ictericia patológica se da en las primeras 24 horas de vida, ¿sí? Es apremio indirecto, como la anemia hemolítica, la eritroblastosis fetal y la sepsis, y apremio directo como en la atresia biliar, que siempre son las dos cosas que hay que descartar en una ictericia patológica. Un poco hablando de mi caso, de la incompatibilidad AGO, es una enfermedad hemolítica, ¿sí? Es una afección inmunológica donde los anticuerpos maternos, IgG, son los que pasan la placenta y se unen específicamente a los glóbulos rojos fetales y producen la destrucción en el sistema mononuclear fagocítico. La incompatibilidad AGO es la forma más frecuente de incompatibilidad sanguínea materno-infantil. Las personas con grupo sanguíneo A o B tienen isoanticuerpos naturales contra anti-A o anti-B, respectivamente, de tipo IgM, que estos no atraviesan la placenta, ¿sí? Los que atraviesan la placenta son los G. Por el contrario, los aloanticuerpos presentes en las personas del grupo 0 son predominantemente IgG, los cuales atraviesan la placenta. Recordemos que la mamá de esta gorda era grupo 0, ¿sí? Y la bebé era B. Un gráfico acá bastante simple como para que recordemos cómo es el tema de los anticuerpos. Bueno, la incompatibilidad AGO se limita principalmente a las madres del grupo 0 que tienen fetos con grupos A o B. Me habían preguntado si los hermanos ya habían estado en luces, y la respuesta fue no, pero también eran hijos de padres diferentes. La clínica de lo que es la ictericia, bueno, que pueden tener cierto grado de anemia, la ictericia puede ser leve a moderada, en la mayoría de los casos no se observa palidez ni ictericia en el momento del nacimiento, y la hepatomegalia es rara, ¿sí? Voy a recordar que estoy hablando de la incompatibilidad AGO, o sea que un poco lo que nos pasó con esta paciente, que al momento que nació no estaba ictérica ni nada, al contrario, aparecía en la historia clínica que estaba rosada. En ocasiones se produce la hemólisis grave y se describen casos de hidroxia fetal. Hay algunos medicamentos que están contraindicados en pacientes con ictericia neonatal, y esto me pareció copado. Sí. ¿Alguien me habló? Ah, perdón. Gracias. Bueno, esta parte me pareció copada porque yo he tenido en alguna guardia algún neo que estaba ahí rondando el neo y rondando el lactante, que ha estado ictérico, y por ahí cuando creemos que están en sepsis o algo, con qué medicamentos los tratamos, o qué tenemos que saber acerca de algunos medicamentos, ¿sí? Que la ceftriaxona, por ejemplo, aumenta un 200% la bilirrubina libre, ¿sí? El ibuprofeno aumenta la bilirrubina hasta varios días después, porque su vida media y su eliminación es más larga, ¿sí? Los lípidos endovenosos, por esto que dijimos, de la desconjugación y de cómo atraviesan la placenta, y bueno, la ampicilina, la miofilina y la furo deben usarse con precaución en recién nacidos con una bili menor, bueno, acá creo que quise poner mayor, de 16 miligramos. Las complicaciones, ¿sí? Son la neurotoxicidad, que no hay evidencia de cuál es el valor que te va a causar una neurotoxicidad, así que siempre hay que tener bastante precaución. En recién nacidos de términos sanos está asociada a la madurez hepática, la velocidad del aumento de la bilirrubina y el tiempo. El kernicterus es la expresión más crítica del cuadro, ¿sí? Es una encefalopatía por bilirrubínica, ¿sí? Con neurotoxicidad irreversible, se impregnan las estructuras del sistema nervioso central, los núcleos de la base, todo es impresionante, y tiene una incidencia relativamente baja, porque hoy los estudios que tenemos pueden hacer que nosotros detectemos valores de bilirrubina o ictericias mucho más temprano que antes, entonces la incidencia es de 3 cada 50.000 y 100.000 recién nacidos, ¿sí? La mortalidad es del 10% y las secuelas son irreversibles en el 70%. Este es un nene, ¿sí? Con kernicterus,
se presentan con una succión débil o rechazo al alimento, la hipotonía con crisis de hipertonía, letargo, fiebre, llanto agudo, opistótonos, como vemos acá en este nene, estupor y coma. Los tratamientos están basados en diferentes factores de riesgo, ¿sí? Como las horas de vida, cuando se percibió la ictericia, la bilirrubina sérica, los antecedentes maternos, la historia perinatal, y la indicación de luminoterapia y exsanguinotransfusión se realiza sobre la base de guías prácticas de la Academia Americana de Pediatría. Esto es algo que descubrí en la maternidad. Las curvas, tenemos diferentes métodos para evaluar la bilirrubina, esto no contamos nosotros con este aparatito, es como si fuese la pistolita con la que se toma la temperatura, pero bueno, mide la bilirrubina transcutánea, es un método no invasivo, hoy siempre es orientativo, es un método de screening, es de fácil uso y brinda valores cercanos a la de la bilirrubina sérica, pero bueno, tener con la desventaja que no está disponible en todos lados. Un poco lo que hablábamos de hasta dónde era que estaba el nene ictérico, podemos hablar de la escala de Kramer, ya en lo que es el examen físico, ¿sí? En las diferentes zonas, la ictericia de cabeza y cuello, que tal vez es lo más visible, nos habla menos de 5 miligramos por decilitros, y la zona 5, cuando ya tiene ictericia plantar y palmar, más de 15 miligramos por decilitro. Según el riesgo, o sea, los podemos clasificar a los ictéricos, se evalúan según el riesgo, para ver también qué conducta terapéutica se va a tomar con el paciente. Se los dividen en alto, intermedio y bajo riesgo. Los de bajo riesgo, una bilirrubina en zona, bueno, de bajo riesgo, una edad gestacional arriba de 39 semanas, raza negra, y el alta luego de las 72 horas. Esto es muy importante cuando se le da el alta por esto mismo. Pueden nacer los nenes y tener una coloración normal, que por ahí en la casa lo notan un poquito amarillito, pero creen que están bien. Entonces la importancia de que el nene esté en observaciones mínimo 48 horas antes de otorgar el alta hospitalaria. Como riesgo alto, ¿sí? Una bilirrubina previa al alta en zona de riesgo, una edad gestacional entre 35 y 36 semanas, o sea, vean que son más prematuros que en la de bajo riesgo, una enfermedad hemolítica con CUMS positiva, la ictericia antes de las 24 horas, antecedentes de hijos con luminoterapia, cefalohematoma, lactancia materna insuficiente y razas asiáticas. Esos son los dos extremos. Esta es la guía para la fototerapia, la ficha que usamos para evaluar, ¿sí? Nuestra paciente estaba ubicada en el punto rojo, ¿sí? O sea que era ya un neonato por las semanas que tenía 40, se catalogó como si estuviese en la línea punteada de bajo riesgo, pero está por encima, entonces la nena necesitó fototerapia, ¿sí? Esta es la línea, el cuadro para exsanguinotransfusión, ¿sí? Que es distinta, dependiendo, ya les vuelvo a repetir, de la estratificación del riesgo. Este es el nomograma de Butani, que es un instrumento también que apoya la decisión, ya que permite reflexionar sobre las potenciales evoluciones de mayor o menor riesgo de los pacientes, ¿sí? En cuanto al tratamiento, la luminoterapia es lo más elegido. La luz es absorbida por la bilirrubina y lo convierte en un isómero no tóxico que es de fácil degradación. La dosis depende de la calidad y el espectro, la distancia de la piel expuesta y la intensidad de la luz. Siempre hay que proteger la retina, ¿sí? Y los genitales. Lo que se pueden ver en estos pacientes, cuando uno hace el examen físico y los saca para revisarlos, que cuando les desabrochas el pañal, esa zona, como no estuvo expuesta a luz, sigue ictérica, ¿sí? Lo mismo que las escleras, por ejemplo, y uno puede comparar fácilmente cómo fue la evolución con el resto del cuerpo. El monitoreo según el valor de inicio, ¿sí? A cada 6 horas de iniciar la luminoterapia hay que monitorizar, y se suspende y siempre hay que evaluar el rebote. No sé si prestaron atención, que en el último control, la bilirrubina había aumentado a 13 y pico, cuando el control anterior había sido de 12, pero no requirió luminoterapia. Lo que pasa con esto es que se genera un rebote, ¿sí? Que luego de suspendida la luminoterapia, vuelven a incrementar un poco los valores de bilirrubina, pero no es necesario seguir tratándolos en algunos casos. Otro de los tratamientos, este es un poco más extremo, es la exsanguinotransfusión. Se utiliza muy pocas veces, ¿sí?
Se indica si luego de 6 horas de la luminoterapia intensiva los valores de la bilirrubina continúan elevados en pacientes con signos de encefalopatía y los niveles de bilirrubina persistentes. Ahí estaba canalizando por la umbilical. Bueno, eso es todo. Esta es la bibliografía. Sé que fue muy rápido, no es un caso wow que nos haya volado la cabeza, pero me pareció súper útil que como pediatras no tenemos que dejar de saber esto. Y bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo, Caro, no sé si vos vas a decir algo, pero 2 o 3 palabras me gustaría decir. Bueno, yo quería hablar de profilaxis, porque alguien había preguntado eso, pero hace tu comentario, Agus. 2 o 3 cosas que me parece interesante a veces de los ateneos, que es, a ver si en el que viene ahora lo podemos implementar. Cuando uno hace una pregunta, explicar un poco el por qué la hacemos, que creo que todos tenemos un porqué y estaría bueno decirlo. Yo hago 2 o 3 referencias a eso. Una de las preguntas que hicieron, por ejemplo, es si era un bebé de término prematuro, y ese es un dato importante, más allá de que los prematuros tengan más chances de tener ictericia, tiene que ver también con que los prematuros es más difícil en realidad la interpretación de lo que es la observación de ese bebé, porque hay un dato que sí es interesante y tiene que ver con esta escala de Kramer, que es lo que mostró Julieta. En realidad la bilirrubina se une a lo que es la elastina, y la elastina en nuestro cuerpo está, digamos, en forma decreciente a nivel cefalocaudal. ¿A qué me refiero con esto? A nivel cefálico tenemos más fibras de elastina de lo que tenemos a nivel caudal. Eso hace en realidad que la ictericia vaya progresando en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa en el prematuro? El prematuro no tiene todavía la cantidad de elastina que tiene un bebé de término, y por lo tanto la interpretación o la observación al ojo nuestro puede ser errada. Entonces hay que estar como más atentos. Entonces preguntar si era de término o de prematuro tiene que ver con esas cosas. Lo que es la observación y lo que es saber que un prematuro tiene más chances. Después, me parece importante lo que... Perdón, y ver bien las mucosas, ¿verdad? Porque en el paladar también es un lugar súper importante de revisar. Totalmente, sí. Después preguntaron grupo y factor, y eso se aclaró bastante, pero uno o 2 datos de eso también. No sé si hiciste referencia, Juli, pero la KUNS directa en realidad se hace sobre el glóbulo rojo, o mejor dicho, sobre la muestra de la mamá, para ver si justamente hay anticuerpos unidos al glóbulo rojo, y la indirecta, decime si estoy diciendo bien, porque yo estoy medio viejo, la indirecta, ¿lo dije al revés? Ok. Y la directa sería entonces sobre la muestra del bebé para ver justamente los anticuerpos. Entonces, saber eso de las KUMS me parece que es interesante, pero un dato que me parece más relevante en la práctica clínica y que es interesante que hayas mostrado este caso, en general las incompatibilidades RH son mucho más bruscas, son más llamativas, con niveles de bilirrubina mucho más altos y que se instala rápidamente, y esos pacientes tienen más riesgo de kernicterus. Y viceversa, las incompatibilidades SABO a veces tienen manifestaciones como en este bebé que vos mostraste al inicio, pero también es común que las tengan después de la semana de vida. Por eso son pacientes que, por más de que en un inicio, supongamos que no requirieron luces, se los sigue muy de cerca, porque a veces son ictericias que al 7º día, 6º día, recién requieren luminoterapia. Entonces, recordar que una incompatibilidad RH es una urgencia que no podemos demorar ni 5 minutos, y que una incompatibilidad ABO a veces tarda en terminar de instalarse esa ictericia. Y un dato interesante que mostraste y que no tenemos que pasar por alto al momento del alta de estos pacientes, además de la bilirrubina, es lo que vos mostrabas del hematocrito. Porque pensemos que acá la incompatibilidad justamente que tienen estos pacientes haría que el hematocrito, a medida que va hemolizando, baje. Entonces, el motivo del alta no solamente es haber tenido 2 descensos de bilirrubina, sino haber visto una hemoglobina estable, que si ustedes miran tenía 56 al principio, después tiene uno de 52, después vuelve a tener 56. Esa estabilidad es la que permite también, con los 2 descensos de la bili, poder dar el alta al paciente, y ahí es donde uno se queda tranquilo. A veces lo que pasa con las incompatibilidades es que va descendiendo paulatinamente la bilirrubina,
pero el hematocrito también desciende bruscamente y son pacientes que siguen en situación de riesgo. Así que me parece que ese era un dato importante. Lo del polidramios que mostraste es real que en las guías ya desde hace una década, se sabe que no hace falta pasar una sonda. Pusiste nasofaringia, me parece, y en general pasamos orofaringia, pero es importante saber que salvo ciertas situaciones particulares, hoy en nuestra práctica no haría falta pasar una sonda. Yo hago partos en uno de mis laburos, y la realidad es que esto ya está sentado hace varios años. Es verdad que según la institución algunos médicos siguen haciéndolo. Lo que no se nos puede pasar es en quienes sí tenemos que pasar la sonda, y el ejemplo que vos pusiste de polidramios, sin lugar a dudas, es indicación de sonda, porque siempre recordemos que el líquido amniótico se absorbe a nivel del tubo digestivo, y por lo tanto, entre muchas otras causas, pero yo digo una atresia a cualquier vía del tubo digestivo podría ser causa de polidramios, y ese es el motivo por qué en esos pacientes se pasa esa sonda. Y hago una referencia para decir lo mismo, tampoco la sonda, pasar una sondita a nivel anal hace falta, siempre y cuando la anatomía externa que nosotros veamos sea normal. Si no es normal, haría falta pasar. Esto es lo que ya se sabe hace años. Nos podemos comer digamos, algo imprevisto totalmente, porque hay atresias de esófago que tienen una fístula y la permeabilidad en realidad está, y por lo tanto no te descarta totalmente un pequeño grupo de atresias esofágicas. Y lo mismo, yo he visto algún paciente con fisura anal, con la semiología anal externa normal, no lo he visto yo en realidad, le ha pasado a algún colega, y que terminó con una atresia en la última parte también. Entonces, son cosas que siempre en la práctica tenemos que estar ayornándonos porque cambian. Y algo fundamental que dijo tanto Juli, y Caro lo recalcó, y yo lo quiero volver a decir: hay una clasificación de las que mostraste que me parece que es la que más utilidad tiene para nosotros como clínicos, que es primeras 24 horas, la ictericia es patológica. Nosotros llegamos a ver la conjuntiva del bebé o la carita apenas amarilla, y hay que pedirle una bili, un hematocrito y una CUMS, porque sin lugar a dudas esa ictericia es patológica. Puede ser tranquilamente o por frecuencia puede ser una incompatibilidad, y ese bebé rápidamente va a entrar. Lo digo porque me ha pasado en 2 oportunidades. La segunda que me pasó hace poco era muy sutil en la cara, y yo tardé 6 horas en definir a ver si le hacía o no una bili, y terminaron diciéndome que tenía una incompatibilidad de RH, y el bebé terminó entrando en luces y anduvo todo bien, pero teníamos un primer grupo y factor, una primera CUMS del bebé que era negativa. ¿Y qué es lo que pasa? A veces hasta que esa CUMS se positiviza pasan unas horas. Entonces, independientemente de la CUMS, sepamos primeras 24 horas es patológico. Y de esto digo una cosita, que es, las otras causas que pusieron, un paciente con sepsis, probablemente no lleguemos al diagnóstico a través de la ictericia. La ictericia va a ser un dato más en el contexto de un paciente comprometido, y lo mismo pasa con las TORCH. Suelen estar comprometidos y muchas veces ya sabemos las serologías. Entonces, si en las primeras 24 horas ya tiene ictericia y el bebé está en un estado aceptable, en buen estado, lo más probable es que es una incompatibilidad. Esas son las ictericias inmediatas. Después tenemos las mediatas, que son entre el segundo y séptimo día, y a la cabeza está lo que es la ictericia fisiológica, que es lo que vos explicaste. Y después de eso, octavo día en adelante, son las tardías, y son las colestáticas, dentro de las cuales a la cabeza está la atresia de vías biliares, como bien nombraste vos. Y sí vamos a dar un dato más de eso, porque lo hemos visto. No sé si ustedes habrán visto alguna atresia de vías biliares, pero suelen tener acolia esos pacientes. Hacen caca y la caca es blanca, y van a ver que una de las cosas que se les pide a esas madres es que en un guante vayan poniendo la caca del bebé en cada dedo de guante, digamos, por día. El lunes, el martes, el miércoles. Si todos los días es blanca, ahí se piensa más en una atresia de vías biliares. Pero hay otra patología colestática que es obstructiva también, que es el quiste del colédoco, que el quiste del colédoco lo que hace es obstruir la vía biliar transitoriamente y desobstruye. Entonces, cuando uno ve el guante de esos pacientes, tienen un día las deposiciones blancas, otro día coloreadas, otro día blancas. Entonces, dentro de las colestáticas, que son principalmente obstructivas, la atresia de vías biliares y el quisto de colédoco van a la cabeza.
ya deben saber que la atresia de vías biliares debería operarse dentro de los 2 meses, y fuera de eso, el quiste de colédoco, sepamos que el 50% va acompañado de una atresia de vías biliares. Por lo tanto, por más de esto que yo les digo de las deposiciones, y que un quiste de colédoco se vería en una ecografía abdominal, ese quiste, no se da el informe definitivo de que no tiene una atresia de vías biliares hasta que ese bebé se opera. Porque uno lo ha visto, uno se puede comer el garrón de pensar que es un quiste de colédoco y después la biopsia que informe que también tiene una atresia de vías biliares. Y creo que con eso los dejo de mi parte. Bien. Gracias, Bien, Agus, por las aclaraciones. Muy bueno, Juli. Me parece súper interesante traer un tema de estos a colación. Sí, aparte uno solo los ve en la neo. Y otra cosa que quería decir, que por ahí lo charlamos previo a la clase, porque cuando empezaron a hacer las preguntas estuvieron muy ubicados por dónde ir y lo preguntaron enseguida, pero la realidad es que cuando uno está en la neo, tener en mano el resultado del grupo y factor de la mamá es algo que uno hace de rutina, que chequea constantemente, y por ahí justamente son en estos pacientes, cuando hay una incompatibilidad o que tardan un poquito más en venir esos resultados, y nada, eso, estar pendientes justamente. Yo quería... Que por ahí uno cuando cuenta el relato es muy seguidas las cosas que pasan, pero por ahí pasan, tenés, digamos, unos baches en el tiempo hasta que resolvés esa situación cuando se te presenta. Yo quería consultar, Juli, si lo leíste, si no, Agus o Caro, o quien lo sepa, ¿por qué la raza negra sería de bajo riesgo y la asiática tendría más predisposición a tener alto riesgo en este caso? No encontré mucho, la verdad. Es más que nada genético, por lo que llegué a leer, y sí hice hincapié en todo lo que es lo que seríamos nosotros, ¿no? O sea, o por lo menos nuestra población más cercana de todo lo que es el Mediterráneo, con las talasemias y todos los factores hematológicos en cuanto a eso, sí en lo genético, pero no encontré mucho más del porqué. Tengo entendido que es por eso, no sé si los chicos tienen algo más para ampliar. Habría que buscar un poco, pero a grandes rasgos pensá que el metabolismo de los glóbulos rojos en parte de la bilirrubina, sí, de los glóbulos rojos, estamos en lo mismo, es en parte a nivel hepático, y hay ciertas proteínas de membrana como la ligandina, y hay ciertos procesos intracelulares que dependen de citocromos, que seguramente debe haber algunos que tienen un metabolismo más enlentecido y otros más rápido, como es el manejo de drogas y un montón de cosas. Seguramente debe tener que ver por ahí la raza y lo que es el metabolismo hepático. Sí, yo pensaría como Agustín, pero la verdad que no tengo más datos. Sí, pareciera que también sería más difícil la identificación, ¿verdad? En una ictericia en una persona de raza amarilla o de raza negra, hay que tener el ojo un poco más aguzado. Pero bien. Bueno, muy bien, muy lindo el caso, Juli. Euge, ¿querés compartirnos pantalla y vemos el tuyo? Dale. Ahí voy, ya se me tildó. No. Ahí está. Bueno. Participen, ¿eh? No, mentira. Bien, empezamos por el motivo de consulta. Fue un paciente masculino de 11 meses de edad que, según relato materno, le sentía pelotitas en el cuello y lo notó más decaído, por lo cual decidió consultar. No sé, ¿qué preguntarían? ¿Desde cuándo las notó? Tanto que tiene, perdón, dale, Fran. No, lo mismo estaba preguntando, ¿desde cuándo notó que las tenía? ¿En qué parte? Si es en todo alrededor del cuello, y más o menos si fueron creciendo de tamaño desde la primera vez que las vio.
Dice que las notas de unos meses, que tenía una chiquitita, después le creció y se le fue, y después le salieron más. ¿Y es la primera vez que consulta o ya había consultado antes? Había consultado ella hace 3 meses más o menos, porque tenía una pelotita, pero igual consultó principalmente porque tuvo fiebre, tuvo 3 días de fiebre. ¿Y en Esa esta consulta fiebre- también tuvo fiebre? ¿Qué? Yo te quería preguntar si la fiebre estaba acompañada cuando aparecieron las pelotitas o los ganglios, qué fue primero, o si fueron las dos cosas juntas. La mamá hace 3 meses, me estás preguntando hace 3 meses, se dio cuenta que tenía, o sea, se dio cuenta porque tenía fiebre y después le sintió la pelotita. Una sola tenía ahí. Y ahí consultó en el hospital. ¿Y No le en en dieron otro algún hospital. tratamiento? Sí, en ese hospital le dieron, como estaba con fiebre y tenía el ganglio, le dieron amoxicilina. ¿Y cómo Que fue la más o curva de la menos- fiebre? ¿Qué? La curva de la fiebre, ¿siguió teniendo siempre fiebre? ¿La fiebre se fue en algún momento? Solo tuvo 3 días y dice que cuando cuando le dieron el tratamiento mejoró la fiebre. Eso al principio, digamos. Eso estamos Eso hablando porque- hace 3 meses, sí. Hoy vino y no tenía fiebre, o sea, cuando fue a la consulta no tenía fiebre. En la consulta inicial no tenía fiebre. ¿Y algo más asociado o que te refiera? Que haya aparecido en el último tiempo, no sé, que lo vea más decaído, que lo vea... Sí, lo notaba, ahora lo notaba más decaído. Hace una semana, 2 más o menos. Ah, ahí lo dice el coso, perdón. No pasa nada. Lo que sí dijo también es que hace 3 meses, cuando tuvo ese episodio de 3 días de fiebre con una pelotita o el ganglio que le había aparecido, le dieron un antibiótico que era amoxicilina clavulánico y que como no respondió bien, después se lo cambiaron. Euge, una pregunta, ¿cómo se alimenta? ¿Toma, por ejemplo, el contexto, si toma leche, si es leche pasteurizada, si no? Bien. La mamá dice que le daba leche o sea, le daba un poco de todo, debo decir. El nene tenía 11 meses y también tomaba leche entera, por lo que nos refirió la mamá. Y también le daba fórmula, las dos, fórmula de continuación. Y comía de todo, dijo. ¿Y mascotas? Sí, tiene 2 gatos. ¿Y este último tiempo, o sea, se está alimentando bien? Este último tiempo dice que notó que tenía menos hambre, que comía menos el nene en los últimos 2 días. 2 semanas, perdón, 2 a 1 semana más o menos. Creo que para ubicarnos un poquito en el nene, ¿es nacido a término? ¿Tiene algún antecedente importante durante el embarazo de la mamá? ¿Alguna enfermedad? Bien, el nene es un recién nacido a término. Fue una cesárea por podálica nada más. Tuvo un Apgar 9 en 10. Antecedentes de la madre, tenemos que tuvo las serologías del embarazo fueron negativas. Lo que sí tuvo, la madre refiere que tuvo sífilis, que se enteró que tenía antes de quedar embarazada, 5 meses antes de quedar embarazada, más o menos. Y por lo que refiere, hizo bien el tratamiento con las 3 dosis, tanto ella como la pareja. ¿Y algún antecedente de alguna enfermedad que no sea importante de la madre, del padre o familiar? No, el único antecedente que nos refirió fue ese de ella. Euge, ¿y vio si los ganglios del cuello habían cambiado, además de tamaño, si se habían puesto rojos, calientes o alguna secreción? Bien, perfecto. No, nunca le cambió nada el color de la piel. Nunca se le puso rojo ni nada, ni caliente la zona, nada. ¿Dónde viven, Euge? En Florencio Varela. La casa, no sé, algo que nos llame la atención, si es cercano a algún arroyo o las condiciones en las que viven. No, es una casa de madera, es una casilla, tiene agua corriente, electricidad, tiene gas natural también, por lo que nos dijo.
los residuos, no sé, pasa el camión, por lo que nos dijo la mamá, esas por empresa. Vive con la abuela y el abuelo materno, y la mamá y el papá. Es hijo único y tiene, perdón, dije 2 gatos, tiene un gato y un perro. ¿Y las vacunas no las dijiste completas? No escuché eso. Sí, las vacunas sí. Euge, ¿tiene antecedentes de haber tenido alguna lastimadura por las mascotas? Bien, la mamá dice que juega mucho con el gato, pero a la vista no se dio cuenta de si estaba o no lastimado por el gato. ¿Y los animales son grandes, pequeños? A ver si están desparasitados, vacunados, no sé. El gato es un gato mayor y el perro es un cachorrito. Bien, estamos pensando en Bartonera, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Se cruzó por ahí. Bien. Euge, algo del peso o del crecimiento, de cómo venían estos últimos meses, sobre todo desde que arrancó con la primera pelotita y la fiebre. La madre dice que no nota ningún cambio. Solo que ahora, el último tiempo, sí lo nota más decaído, pero esto fue en las últimas 2 semanas. ¿Lo lleva a los controles de salud? Eso, bueno, inicialmente dijo que sí, pero que desde los 5 meses no. Ok. O sea, hasta los 5 meses tuvo sus controles. Algo más que quieran preguntar no sé. ¿Pis y caca estaba haciendo bien? Sí, esto dijo la mamá que no notó ningún cambio, que le cambiaba los pañales, de 5 o 6 pañales por día, de pis, y uno a veces no hacía caca, pero nada, tenía, no sé, cada 2 días más o menos. Euge, cuando te dice decaído, ¿a qué se refiere decaído? O sea, ¿qué era para la mamá decaído? La mamá lo que decía es que el nene en el último tiempo no tenía el mismo ánimo que siempre, y no era todo el tiempo, sino que por momentos lo notaba más cansado. Para ella estaba como cansado el nene. Y por eso, que eso y las pelotitas del cuello fue lo que hizo que venga, que consulte ahora. No iba a preguntar. ¿Qué? Preguntaba, ¿le dolía al niño las pelotitas? ¿Le molestaba mucho? ¿O tenía algún impedimento para movilizar el cuello o algo? ¿Por qué la mamá decide traerlo más que todo? ¿Porque aumentaron la cantidad en tamaño o eran molestos? Bien, la mamá lo que dice es que hace 3 meses cuando empezó todo, ella solo le había notado una pelotita, que con el tratamiento se le fue la fiebre, ¿sí? No volvió a tener fiebre por lo que dice la mamá, pero la pelotita siempre siguió ahí. Que hace aproximadamente 1 mes le salieron más pelotitas. Inicialmente tenía una solo de un lado del cuello y después dice que le salieron de los 2 lados del cuello, pero que al nene no le molestaban, en ningún momento se quejó de dolor ni nada. Y que decidió consultar ahora, porque en estas últimas 2 semanas sí lo notó decaído y que no quería comer lo mismo que comía antes, que comía pero poco. Se refiere sí que salieron, que tenía una inicialmente y después salieron más, pero lo que más le llamaba a ella la atención fue eso, de verlo decaído. Y Euge notaba que estaba más irritable cuando comía, como si le molestara tragar o algo de eso. No. Dice que siempre fue un bebé tranquilo, pero no, que se quejara de dolor no, solo que estaba más cansado. ¿Y no notó ninguna pelotita en otro sector del cuerpo, en axilas, en la ingle? No, ella no notó nada. Ale Baños te pregunta en el chat a qué nivel del cuello están ubicadas las pelotitas y cuántas eran. No sé si querés decirlo ahora o en un rato. El examen físico Yo quería preguntar también parte de la higiene bucal, a ver si habías visto, pero bueno, parte del examen físico también, no sé si falta preguntar algo más de esto. No sé si quieren preguntar algo más o seguimos. Bueno, esto fue más o menos un resumencito de lo que había dicho la mamá, que hace 3 meses había empezado con ese cuadro, que estuvo con la antibiótico terapia, le hicieron otro cambio, le rotaron esquema y ahí respondió y dice la mamá que disminuyó de tamaño el ganglio, pero
lo que resolvió sí fue la fiebre. El ganglio lo siguió teniendo un poco más chico. Que hace un mes aparecieron más bolitas ya de los dos lados y después hace 2 semanas decaído. Y lo que refiere la madre, que bueno, era lo que quería un poco que hablar, era que ella refería que no había tenido ningún registro febril, nunca le tomó la temperatura porque no tenía termómetro, pero lo que sí refiere es que lo notaba un poquito calentito a veces y le daba dipirona. La última semana, casi todas las noches, les daba dipirona para que pueda dormir bien. Que eso se interpretó también como que el nene estaba febril. De hecho, cuando consultó, tuvo un registro febril. Esto es un resumen más o menos de cómo fue evolucionando. No sé si quieren preguntar algo más o sigo. Euge, tengo una duda, ¿el antibiótico, el amoxiclavu, lo tomó bien? O sea, ¿pudieron preguntarle eso si lo había tomado bien o Ella tal vez refiere le que sí, erró que lo en- había tomado bien y que volvió a consultar en el mismo hospital. No teníamos ningún resumen de eso, o yo al menos no lo vi. Pero después rotó a TMS. Había como una receta escrito que decía los antibióticos que habían tomado. Ay. Euge, ¿y sabés o sea, qué habían pensado en ese momento que lo trataron con eso? No. No. Igual también podemos pensar que por el TMS lo pensaron en Bartonella. Podría ser. Bien, un poco acá lo que ya me habían preguntado, no tenía Proditec todavía, no lo había retirado, el fondo de ojo y el omisiones tampoco. Las vacunas estaban completas y previamente era sano, no había tenido ninguna internación previa, sino estas consultas por ambulatorio. Bien. Bueno, era el único hijo que tuvo, fue por cesárea la madre, esto fue el antecedente que les conté que dijo de que había tenido sífilis, el padre ningún antecedente que haya referido, y el hijo único. También esto es lo que me preguntaron, y acá como para agregar, la madre inicialmente refirió que no había ningún tos en la familia, ni consumos de productos sin pasteurizar, como me preguntaste vos, Juli. Y sí que tenía un mal patrón de alimentación el nene, había iniciado la alimentación complementaria a los 3 meses de vida. ¿Sí? Y después reinterrogando a la madre, que fue lo que me habían preguntado, ¿quién me había preguntado? Flor, creo. Me preguntó cómo comía, la mamá decía que comía de todo, pero si la reinterrogamos bien, hacía 2 comidas al día, a veces hacía menos, y el nene se alimentaba más que nada por lactancia materna y mamadera, y ya tenía 11 meses. ¿Algo más que quieran saber? Sí. Bueno, inicialmente al examen físico, el nene lo interpretaron como un nene en regular estado general, clínica hemodinámicamente estable, normohidratado, normoperfundido y febril. Cuando consultó estaba febril. Tenía 140 de frecuencia cardíaca, 46 de respiratoria, saturaba 97 de ambiente, tenía un peso de 7,5 kilos y la talla de 71 centímetros. Después nada, lo que sí le notaron fue una palidez generalizada y en el resto nada, lo que notaron fue en cabeza y cuello adenopatías cervicales. En la historia clínica lo que dice en el ingreso de la guardia es que presentaba una adenopatía laterocervical izquierda de aproximadamente 2 centímetros por 1,5 por debajo del pabellón auricular y otra similar por delante del pabellón. Consistencia duroelástica que impresionaban móviles y múltiples microadenias. Y después, en el resto del examen físico, nada. Y ahora la idea sería de charlar un poco cómo lo interpretaríamos, en qué estábamos pensando y cómo seguiríamos nosotros con el paciente. Hola. Sí, Euge, no sé, se me ocurriría por ahí, nada, 11 meses, ¿no? Un niño, paciente masculino de 11 meses de edad que empieza por presentar... ¿O qué otras cosas buscarían, perdón, en el examen físico, que lo pasé muy rápido quizás? No, bueno. ¿O qué buscarían eso que...?
Depende, según lo que estamos pensando. No, había preguntado justo lo del examen de la boca, para ver si Bien. había, buscando un poco ontógeno, pero por ahí si son múltiples. Perfecto, no. No impresionaba tener nada a nivel de la boca. Ojos u oídos. No, O ahí donde lo que... está el... No evaluaron con otoscopio durante la guardia y no le notaron nada. Tenía todos circulitos. Y después, bueno, en todo lo que es abdomen, cardiovascular y respiratorio tampoco le notaron ninguna alteración. Digamos que con la temperatura, con 37,9 estaba como casi febril. Casi No febril. podríamos decir que estaba con adenopatías, y esto ya venía de 3 meses que venía con fiebre así, con un síndrome febril prolongado. ¿Alguna vez refirió La algo fiebre, más? supuestamente, por lo que se interpretó, por lo que Sí. decía la mamá en el interrogatorio, fue la última semana que le empezó a dar dipirona. Ella no decía, tuvo fiebre porque nunca le tomó la temperatura. Pero bueno, la dipirona la empezó a usar hace una semana. No es que venía ya desde hace 3 meses el nene febril. Bien. Claro, y ahora sí estaba. Ahora sí, estaba febril. De hecho, le habían dado dipirona y tenía esa temperatura. Por lo que... Claro, bien. Bueno. ¿Lo interpretamos o falta algo más? Sí, dale. No, había arrancado, no sé si está bien igual, lo interpreto como se me ocurriría. Paciente masculino de 11 meses de edad que ingresa por presentar adenopatías o múltiples adenopatías cervicales, en contexto de paciente febril, a descartar etiología. No sé, se me ocurriría por ahí ir por ese lado. Bien. Y después iría por las etiologías posibles, descartando de alguna, las que se me ocurran. No sé si alguno piensa de otra manera de interpretarlo. Y en esas etiologías, ¿qué podríamos pensar? No, por ahí separarlas por infecciosas, ya habiendo descartado lo que es el foco ontógeno, no sé, pensar como había dicho Juli hoy que habíamos pensado en una Bartonella. No sé, alguno más. En virales, con la edad que tiene también. Citomégalo, Epstein-Barr. ¿No? Bien. HB Bueno, también. bien. Les pongo cómo se interpretó. Se interpretó como un paciente masculino de 11 meses de edad que ingresó por presentar adenopatías laterocervicales bilaterales más un síndrome febril agudo, a descartar etiología, de causa infecciosa, viral, Epstein-Barr citomegalovirus, bacteriana, Bartonella y TBC, oncohematológica también sospecha de debut, y otros pusieron sospecha de SARS-CoV-2. No sé si algo les llama la atención o que no hubieran puesto, si lo hubieran puesto de otra forma, o no sé si seguimos con la otra, o con esta interpretación que haríamos. Con esta interpretación y pedir un laboratorio, un hemograma, las funciones hepáticas, yo pediría, pues si está así, y renal también. Serología. Una eritro, una PCR. Serologías. Una eritro PCR, sí. Una PPDEXA o algo así. Y una radiografía de tórax. Y la PPD la pedimos por... No había tosedores en la familia. Bueno, sí, puede ser. Sí, pero Bien. si estás pensando en TBC, igual habría que Sí, por ahí hacer algo más en la familia, porque con 11 meses... Tenía la vacuna en la BCG, ¿no? Sí, no tenía cicatriz, pero tenía la vacuna de la BCG, estaba certificada. Bien. Bien. Sí, Belu, lo dijo Juli, serología. Esto fue lo que se planteó durante la guardia.
la radiografía de tórax, hemograma, coágulo, eritro, PCR, función renal hepática. Como ellos también interpretaron como sospecha de debut, se le hizo un labo de lisis, estado ácido base, ionograma, grupo y factor, hemocultivos, urocultivos, serologías y también la PPD, evaluar por sala, y el hisopado también en este contexto. Después, como plan terapéutico inicial, lo que se hizo fue poner ceftriaxona como antibiótico terapia. Bien. Después, esto lo voy a pasar así porque lo puse mal. Ahí, acá está el ingreso, los laboratorios que tuvo. No sé si algo les... Voy a leer todos, chusmelos, y si algo les llama la atención o... tenía un hemograma, si quiere lo digo. Y ahí tiene el hemograma con la hemoglobina baja, hematocrito bajo, tiene una anemia, no sé los valores de valor corpuscular medio, todo eso no está, ¿no? Para saber qué tipo de No, no anemia. está, no está copiado, pero era todo microcítico y hipocrómica. Bien. Las plaquetas, bueno, 1.070.000. Hiperplaquetosis. A ver. Los valores de magnesio, eso te lo debo, no me acuerdo el valor normal de magnesio. Sí, no, esos estaban normales. Urea crea normal, ácido úrico 95, calcio 104. Ahí se pidieron más que nada calcio, fósforo y lo demás por lisis o... Claro, como lo interpretaron como sospecha de debut y sacaron el labo de lisis. Bien. LDH creo que está un poquito alta. No me acuerdo el valor normal tampoco. Sí, era hasta 1000, hasta 1000 era, no me acuerdo el valor normal. Agus, Más o menos también está bien. bien. Bueno, tiene la eritro aumentada, la PCR también aumentada. Abajo está medio explicado igual todo lo que tiene. Verdad. Pero nada, tenía una leucocitosis a predominio neutrofílico, una anemia microcítica hipocrómica, una trombocitosis, PCR, eritro aumentadas. Se interpretó como reactante de fase aguda, en este caso, en el contexto de una sospecha de infección, el labo de lisis sin particularidades, y después sí una hiponatremia e hipocloremia. Bien. Voy a volver atrás, que se hizo la radiografía de tórax. ¿La PPD se hizo, Eugen? ¿O la dejaron para Por guardia no. Bien. No. Esa es la radiografía. No tenía ninguna, no tengo la placa en sí, pero bueno, no tenía ninguna particularidad. Y lo que se hizo fue, sí, por guardia también, que no estaba ahí puesto como planteo inicial, se hizo una ecografía. No, por guardia no, perdón, fue en la sala COVID, si no me equivoco. Donde se veía conglomerado ganglionar, lateral cervical izquierdo, conglomerado ganglionar. En el lateral cervical izquierdo se veían múltiples imágenes hipocoicas ovoides, algunas con cambio de coestructura interna y algunas con pérdidas del hilio vascular. Y en la región derecha, imágenes similares, la mayor de 2,4 centímetros por 1,3, con múltiples calcificaciones en su interior. Y el resto, nada. Bien. Esto ya lo puse. Después, lo que se hizo fue, cuando ingresó a la sala, se lo un minuto más la eco? Porque sí, me parece perdón. interesante. Sí. O sea, eso que dice ahí que algunos tuvieron, bueno, más allá de las múltiples calcificaciones en algunos ganglios, y también lo del infarto de algunos ganglios o la pérdida del hilio vascular, también llamaba la atención.
¿Sigo? Ay, ese es mi perro que se ahogó, perdón. Bien. El RCP. Bien, se reevaluó, se hizo una interconsulta con hematología, con infectología. Se realizó una ecografía abdominal también por la sospecha, para ver si tenía hepatosplenomegalia y para ver si tenía afectación hepática, sospechando también en Bartonella. Se le hizo un fondo de ojo donde solo se veía una leve palidez de papila que se interpretó en relación a la anemia que tenía el paciente, y se le solicitó también un perfil de hierro, que bueno, tenía una deficiencia de hierro, entonces se interpretó como una anemia ferropénica. Ahí bueno, le pedimos la libreta a la mamá, se realizó las curvas, y eso es lo que teníamos. Habíamos dicho que desde los 5 meses no se había controlado, así que tenemos hasta los 5 meses y después el control de ahora. No sé si algo le... No, Euge, ahí qué sé yo, los valores que hay, más allá que está espaciado por ahí desde los 5 meses a casi el año, parece haber un estancamiento en el peso. La talla cruzó, creo que un carril, no veo bien la línea, a ver, creo que cruzó un carril nada más. El peso cruzó casi los 3 carriles, 2 carriles. Hay un estancamiento del peso. Bien. Perfecto. Yo ahí lo que puse a partir de los 5 meses, pero en realidad, si lo vemos bien, es cambió de carril a partir de los 3 meses de vida. Se empezó a estancar en el peso. Y después en la talla se ve, un poco más tardío, se ve que también se mantiene en el percentilo 10, pero bajó. Venía siempre en el carril entre el 10 y el 25 y bajó al 10 y al 3. Se hizo el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla, y quedó, como por definición, una desnutrición aguda. Sobre todo porque la talla para la edad dio en el 95%. Y el peso para la edad, el peso para la talla 85, creo que el valor es 90 normal, me parece. Claro, está bajo. Bajo. Bien. Después, bueno, puse un poco cómo seguimos con los servicios. La respuesta de hematología fue básicamente que para ellos el debut estaba descartado, que era la anemia ferropénica y que por ellos, nada. Después, infectología sí, lo que evaluó fue básicamente lo mismo que se había evaluado previamente, de la sospecha también de Bartonella, también de micoplasma y de TBC principalmente, pero solicitaban todas las serologías que ya había. Pasa que yo les puse el resultado, pero tardaron un poco más de días en estar los resultados de las serologías, que inicialmente habían dado negativas. La de Bartonella tardó muchísimo más tiempo. Después decían de realizar también la PPD y la radiografía de tórax, no solo al bebé, que bueno, la del bebé ya se había hecho, pero también a los convivientes, y lavados gástricos para el cultivo de micobacterias. Lavados gástricos, esto es... se hace también para el diagnóstico de TBC cuando no tienen sintomatología respiratoria, además que no puedes hacer algún bebé de 11 meses, nada más difícil hacerle un cultivo de esputo, entonces se hace por lavados gástricos, se los deja toda la noche, entonces como se tragan las secreciones, se hace ahí el cultivo. Y también lo que solicitó infectología es una interconsulta con cirugía para eventual biopsia de los ganglios. Al examen físico, como yo les digo, cuando se reevaluó el paciente tenía varias adenopatías laterocervicales que estaban en conglomerados, y después tenían, como decían inicialmente, microadenias, no es que tenía otras en el resto del cuerpo. Se interpretó al paciente bastante similar a cómo estaba, pero se agregó el diagnóstico de anemia ferropénica y desnutrición aguda. Nada, algo que también lo estuve viendo, la trombocitosis que tenía el paciente también puede ser en respuesta a la ferropenia que tenía él, porque era bastante llamativo, 1 millón y pico de plaquetas. O como reactante de fase aguda también. Como reactante de fase aguda, pero claro, 1.700.000, 70.000 era como mucho, así que
nada, también pues está como reactante de fase aguda y también por la ferropenia del paciente. Yo una cosa quiero decir, Euge, antes de que sigas, porque a veces vamos como viendo los datos y profundizando en que la anemia era ferropénica, en que las adenopatías estaban en estudio. Tal vez es bueno también con casos como este, pararse frente al paciente y decir, no tengo diagnóstico y tengo una enfermedad sistémica, grave, porque a veces lo vemos con unos ganglios, alguien lo vio bien, tengo un eritro de 90, pocas causas tienen eritrosedimentaciones arriba de 60, pocas, las que están por arriba de 60 son todas enfermedades graves. Tengo ganglios patológicos, por lo tanto, tenemos grandes chances de con esos ganglios tener diagnóstico muy patológicos y son característicos, y tenemos un paciente que tiene impacto en su hemograma. Más allá de la interpretación que hagamos, pero estamos frente a una enfermedad sistémica grave en un lactante. Entonces, visualicemos eso con este paciente. Más allá de la causa en sí, pero no dejen de ver la gravedad que debe tener. Bien, sí, tal cual. De hecho, bueno, el paciente durante su internación se ve una clara desmejoría, sigue teniendo registros febriles a pesar de estar en tratamiento antibiótico. En su 4.º día de internación cambia muchísimo la clínica, se encuentra ya en regular estado general, hemodinámicamente estable, pero el nene ya está con tendencia al sueño, desconectado con el medio, hiporreactivo e impresiona rigidez lumbar. De un día, o sea, lo que pasó es que lo estábamos evaluando y el nene literalmente cuando no tenía rigidez de nuca principalmente, pero sí, cuando lo sentábamos es como que lo sentábamos en bloque. Así que no sé ahora en qué piensan, qué haríamos, para que sea más divertido. A ver. Vos dijiste, Euge, de que no tenía rigidez de nuca, teniendo en cuenta un dato negativo para pensar en que esté meningio, con los demás datos. No, claro, es porque realmente en el cuello no, pero sí cuando lo levantamos al nene, estaba en bloque, o sea, lo levantabas duro. ¿Y la fontanela estaba bombada o algo en particular? No impresionaba bombada la fontanela. ¿Tenía fotofobia? ¿Tenía? ¿Fotofobia? No, eso lo evaluamos, no, estaba hiporreactivo el nene, como que le hagas lo que le hagas, estaba... O sea, Claro, estaba con tendencia al sueño, desconectado, hiporreactivo y con la rigidez. o sea, en este momento el paciente realmente cambia su estado clínico. Claro. De manera importante, agrega toda esa sintomatología a nivel del sistema nervioso, ¿no? O sea, el día anterior lo habían evaluado hematología e infectología y ambos lo veían en buen estado general al paciente. O sea, realmente que al otro día, o si fue al otro día, el paciente hizo un cambio claro en la clínica. Y acá me pregunto, no sé si lo pregunto, a ver si Euge por ahí lo resolvemos entre todos, no sé, si en el caso que tuviéramos que poner esto en el examen neurológico, y siempre viste que ponemos por ahí, no tiene signo ni foco motor, ni foco meningio, en este nene sí, tendríamos. Ambos. Sí, de hecho, bueno, obviamente la conducta que se tomó fue realizar la punción lumbar en el paciente, y bueno, lo que tuvimos fue esto, un aspecto limpio e incoloro, las proteínas eran de 1,15 gramos litro, glucorraquia de 0,14 gramos litro y elementos de 153, a predominio mononuclear. ¿Y teníamos una glucemia de cuánto? Bien, eso no lo puse, pero lo tengo. Tenía una glucemia de 110. Igual, cualquiera sea el valor de sangre, está rebaja. Exacto. Igual lo que llama más la atención es el número de elementos, 153, predominio mononuclear, da como que es patológico, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Cosas que a mí me llaman la atención mucho es, por ejemplo, que hace más de 3 meses la mamá lo nota como que no quiere comer, decaído,
que tiene esas adenopatías cervicales que fueron aumentando de tamaño, que no le duele, pero con esa repercusión, y ahora que haya estado desconectado con el medio hiporreactivo que impresiona rigidez lumbar, no sé, capaz obviamente está con una meningitis por el cuadro de líquido cefalorraquídeo, y lo que me llama la atención de las adenopatías, pensaría capaz en una TBC, una meningitis por TBC, no sé. Ujú. Sí, parece Claro. bacteriano por la hipoglucorraquia. Eso, ¿cómo describirían exactamente el líquido? ¿Alguna? Ah, pensé que era porque tenía el internet lento yo. Tiene hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y aumento de los elementos a predominio mononuclear. Y ya lo dijo recién, no llegué a ver cuál de mis compañeras, que es sugestivo de una enfermedad bacteriana, sobre todo por la hipoglucorraquia. Bien. Y asociando las imágenes Sí, a vale. las adenopatías, también pensando en lo que dijo Vale, de que sea tuberculosis el origen. Pero bueno, falta el resultado del cultivo. Sin más vale. Bien. Lo que se hizo, bueno, con el líquido cefalorraquídeo patológico compatible con una meningitis tuberculosa versus una bacteriana, se hizo al servicio de infectología y en conjunto se decidió aumentar la dosis que ya tenía de ceftriaxona a 100 miligramos kilo día e indicar dexametasona endovenosa. Después, durante la guardia, esa misma guardia, el paciente tuvo un episodio de desaturación asociados a cambios del patrón respiratorio con pausas de segundos de duración. En el aspecto neurológico estaba con mucha más tendencia al sueño, estaba reactivo únicamente a estímulos dolorosos y había, lo que les impresionó a la guardia es que tuvo un episodio de fijación de la mirada de segundos de duración. Se decidió agregar al tratamiento, todo esto siempre en contacto con el servicio de infectología, agregar el tratamiento de aciclovir. Se puso sonda nasogástrica abierta, se puso monitoreo continuo no invasivo, se hizo la interconsulta con neurocirugía, se realizó un ataque de encéfalo y pasó a terapia el paciente. Y después de los resultados que tenía pendiente, que nada, los tuvimos después, el líquido, las serologías vinieron no reactivas, los hemocultivos negativos, el urocultivo, la muestra salió contaminada, el cultivo de líquido cefalorraquídeo fue negativo, no se observaron los bacilos, y estaba pendiente realizar la PPD. El paciente pasó a terapia, así que todo eso se realizó después, digamos. Y después, como un plus que yo les traigo, bueno, un poco, ya se terminó acá básicamente el caso, después sí se obtuvo el diagnóstico, como ustedes decían, fue una meningoencefalitis tuberculosa. El diagnóstico no se obtuvo con el cultivo de líquido cefalorraquídeo, lo que se ve es que no siempre está positivo, no es tan fácil cultivarlo. Sí se obtuvo, después le hicieron en terapia, le hicieron los lavados gástricos y con eso sí obtuvieron el diagnóstico. Después al reinterrogatorio surgió que el papá del nene también era tosedor y tenía sudoración nocturna, que eso se había preguntado y no había surgido. Y después, algo que lo puse más que nada para recalcar que es súper importante, hace 3 meses cuando la mamá consultó, le habían hecho una ecografía en el hospital. Le hicieron una ecografía que decía que tenía en la región laterocervical múltiples ganglios aumentados de tamaño, algunos con imágenes puntiformes hiperecogénicas, probable casi, o sea, básicamente decía el diagnóstico, con vascularización aumentada, siendo el mayor, bueno. Y esto la mamá nunca lo llevó, o sea, le hizo la ecografía y nunca volvió al control. Y después cuando vino acá, no lo mostró inicialmente tampoco. Esto más que nada para cuando solicitamos un estudio, insistir también en que
lo vuelvan a traer para evaluarlo, porque a la madre no le llamó la atención, obviamente, porque no entendía qué era, y esto, si lo hubiera visto hace 3 meses alguien, el médico que lo solicitó se podría haber resuelto de otra manera y no hubiera llegado hasta al cuadro con el que estaba el nene el día de ahora, porque ahora sigue internado en el hospital. Y otra ¿Salió de cosa terapia? ¿Qué? ¿Salió de terapia? Sí, está en la sala 14, así que los que están en la 14 lo deben conocer. Y otra cosa que no le dimos, o por lo menos acá en el caso no le prestamos atención, pero tenía una hiponatremia, a pesar de que el nene estaba en buen estado general y todo, tenía una hiponatremia, que se la suplementó en el plan y con eso mejoró, pero después, una vez que ya ingresó a terapia, se lo siguió estudiando y se le hizo el bionograma urinario y estaba aumentado, tenía un 161 limones litros. Nada, que eso nos daba todo para lo que es un pierde sal cerebral, y quizás si se hubiera tenido más en cuenta y se hubiera hecho, o sea, nos estaba dando la pauta de que algo había, por más de que no tenía clínica, el paciente tenía clínica del sistema nervioso central en ese momento. Nada, no sé si quieren contar cómo está ahora, porque ya no se puede. Perdón, a mí justo se me desconectó. Ahí estoy. No pasa nada. A mí también me pasó igual. Bueno. Igual me pareció súper interesante. No sé si dale, Caro. Perdón, estaría buenísimo tener por ahí las imágenes del ATAC, me quedé como con ganas de ver esas cosas, o de la ECO, bueno, la ECO ya con... Sí, en el ATAC se vio una hidrocefalia, yo como que no lo puse porque como que excede un poco a la... Sí. Pero se vio que tenía una hidrocefalia, de hecho se le puso una válvula de derivación ventrículo-peritoneal después, por lo que tengo entendido. No quiero hablar de más porque no sé bien cómo cómo siguió el caso después de que pasó a terapia. Estuve averiguando algo, sé que sí tuvo el diagnóstico de TBC por los lavados gástricos, que quedó bastante secuelar el nene, y que ahora está en sala 14. Perfecto. Creo que si estamos hablando del mismo, lo vi, creo que es el mismo, no creo que haya tantas tuberculosis meningia a la vez en el No, hospital. es ese, que pasó la 16 a terapia y volvió. La 19. Yo cuando lo vi tenía una postura de descerebración. Sí, es lo que me dije. Ah, listo, bueno. No, igual seguí, porque yo no sé más que eso. No, eso está en postura de deceleración, y también tenía una hemiplegia del lado derecho. Era como las dos cosas a la vez. Por un lado lloraba solo para la izquierda y movía el brazo izquierdo, y todo el resto del cuerpo estaba en postura de descerebración, con hiperextensión de miembros inferiores y flexión de miembro superior derecho. Sí, cuando pasó a terapia, que lo ventilaron, ya adquirió esa postura a las horas. Sí, ya actualmente se encuentra así en la sala 14 y está muy repercutido, obviamente todo secuelar que tiene la válvula de derivación, como decía Euge, ya resolvió el tema de lo que es el síndrome pierde sal, hizo una E coli B también, así que estuvo como muy comprometido y actualmente está en la sala por el tema de rehabilitación, neurología, paliativos, inmunología, así que nada, están viendo cómo queda al final. Bien, y recordemos que es un paciente que por lo que decía Euge, tenía puesta la vacuna, así que no sé si le han estudiado la parte inmunológica, ¿no? Que quedaría pendiente, porque no cualquier paciente hace una meningitis tuberculosa. Creo que lo estaban estudiando, pero no quiero decir nada porque no tengo datos reales, la verdad. Bien, está pendiente. Sé que no había hecho, no tenía cicatriz, y por lo que charlamos ahí en la sala, es como que los que no generaban cicatriz tenían más probabilidades o algo así, no sé. No quiero hablar porque no tengo datos. Está bien. Está en estudio actualmente para determinar la causa inmunológica, todavía no se tiene ningún resultado. Bien. Bueno, cuando sepan eso después en algún Ateneo más adelante nos pueden comentar los datos nuevos. Y no me asusten que yo no tengo la marca la BCG. No, mentira.
Y quiero hacer algún comentario por ahí un poco controversial. Yo la realidad es que no sé si en un primer momento un paciente, si lo hubiera interpretado, me llamó la atención, perdón, en la interpretación diagnóstica del principio, cuando ingresó, que hayan pensado en una enfermedad oncohematológica. Con ganglios solamente cervicales, en un paciente que está en buen estado general, por el resto, bueno, sí, un síndrome febril. No he visto descenso de peso, o sea, sí fallo de Medro, que no ha ido progresando como uno espera, pero tampoco un descenso de peso de más de un 10%, otros signos de alarma. La realidad, yo no sé si lo hubiese interpretado en una primera instancia, como hubiese tenido esa sospecha diagnóstica como más, no sé, si... No, a Hemato también le llamó la atención la interpretación, de todas formas. O sea, nunca lo... De hecho, pidieron un hemograma con contador como para ver, pero no le dieron importancia, digamos. Sí, yo digo 2 o 3 cosas, porque este caso igual, del anterior me quedaron un montón de cosas que podríamos hablar. Este es re extenso, pero 2 o 3 cosas sí voy a puntualizar. Una en esto que decía Caro. Piensen que uno de los marcadores a nivel del hemograma de una leucemia es la pancitopenia o en su defecto la bicitopenia. Y en general te encontrás con una neutropenia y con una plaquetopenia, o sea que tenga 1 millón de plaquetas ya lo deja un poco afuera de ese grupo, más aún en un paciente menor de 1 año. Son raros los pacientes en realidad con alguna enfermedad así oncohematológica menores de 1 año y con 1 millón de plaquetas. Yo con el tiempo aprendí a decir en general que es infrecuente, pero dejé de decir que es sin leucemia, y el caso raro llega al hospital y nos encontramos con cualquier cosa, pero uno dejaría un poco afuera a estos pacientes, y si tuviéramos que pensar en algo oncohematológico, no sería tanto una leucemia aguda, sino un linfoma. Los linfomas no Hodgkin, el pico suele ser a nivel de la preadolescencia y a los 30 años, por lo tanto no sería este el caso, y los linfomas no Hodgkin tienen rápido crecimiento y hacen masas enormes. O sea que en realidad no tiene la evolución natural tampoco de un linfoma, sea Hodgkin o sea no Hodgkin. Eso en la por un RX lado. no se veía ninguna masa, por lo que decían, y tampoco tenía clínicamente visceromegalias, ni adenopatías generalizadas, o alguna otra cosa que haga saltar como esa alarma, ¿no? Tal cual. Después, un segundo punto que me parece interesantísimo con este caso, y nosotros tenemos la facilidad en el hospital de estar rodeados de especialistas, y eso a veces nos está y dejamos a veces un poco de lado nuestro pensamiento. Fíjense que con algunos datos, sobre todo el líquido cefalorraquídeo, ya surgió el diagnóstico de que podía ser una meningoencefalitis tuberculosa. Hay que hacernos eco de lo que decimos, porque el diagnóstico lo tenemos que tener nosotros como clínicos. Después hay un detrás de escena de eso, de si agregamos aciclovir, si le ponemos una dexametasona, hay un montón de cosas, pero hay que pararse frente al paciente y con ese líquido cefalorraquídeo, si hacemos esas cosas y no hacemos otras, tenemos que decir, estamos sin diagnóstico y no estamos tratando al paciente. A lo que voy es, nosotros como clínicos con ese líquido tenemos que poder avanzar y actuar. Por eso digo, tenemos la facilidad de tener especialistas a mano, y eso a veces nosotros mismos como que nos desdibujamos en nuestro rol de clínicos. Algo fundamental también del líquido cefalorraquídeo es una meningoencefalitis tuberculosa, pero de libro. Tiene todos los datos habidos y por haber. Con la celularidad, piensen que lo que uno espera en general es que tengan menos de 10 elementos. Esto lo digo a grandes rasgos porque según la edad es el número de elementos que uno puede tener como normal, y por dar un ejemplo, un neonato puede tener hasta 30 elementos y un bebé hasta 2 meses puede tener hasta 20. Es verdad que un bebé de 11 meses uno esperaría ya una celularidad más baja. Después hay aumentos leves a ver, aumentos leves son los que están 50, es un aumento grave de la celularidad. Es un paciente que ya con esas células nos tiene que llamar mucho la atención. Fíjense el predominio que tiene mononuclear. Si es mononuclear, tengo que pensar en virus,
¿Tengo que pensar en micobacterias o tengo que pensar en un linfoma rarísimo, como dijimos, un linfoma del sistema nervioso central en un bebé de 11 meses? Rarísimo. Pero piensen que dijimos esto, viral o que sean micobacterias. Hay un dato más fundamental de esto, la glucorraquia. Piensen que tenemos una glucorraquia por debajo de 0,4. Ese valor debajo de 0,4, independientemente de la glucemia, es patológico. Luego, para que uno lo sepa, ¿me escucharon? Sí. Sigo. Sí. La Igual debo decir, hipoglucorraquia... perdón, Sí, dale. que cuando se tomaron las conductas, no se sabía que eran 60% mononucleares. Se supo ya cuando estaba en Ok. terapia el paciente. Perfecto. Está buena esa aclaración, porque si no ya tenías diagnóstico con el líquido. Sí. Y digo esto, Por eso hipoglucorraquia... bacteriano. Sí, hipoglucorraquias que tenga menos del 50-60% de la glucemia, o como valor absoluto un valor debajo de 0,4. ¿A qué voy con esto? Si ustedes tienen un bebé que tiene una glucemia de 0,60 y el líquido cefalorraquídeo es 0,35, por más de que está, si lo comparamos con la glucemia, es un valor aceptable, por debajo de 0,4 es patológico porque hay ciertos transportadores a nivel de la barrera hematoencefálica, que son los GLUT, que hacen que no tengamos 50-60% de la glucemia, o por debajo de 0,4 es patológico. Hay un pequeño grupo de bebés, para hacer todo más difícil, que tienen a veces una alteración de un transportador que es el GLUT2, y por lo tanto pueden tener valores más bajos y ser normales. Pero eso es la excepción para que uno lo sepa. Y fíjense otro dato que podríamos haber tenido, vemos eso y nos queremos ponerle sello, pedir el cloro en el líquido cefalorraquídeo. Si tiene por debajo de 90, eso, creo recordar bien, por debajo de 90 en líquido cefalorraquídeo, es también característico de las micobacterias. Entonces, ese líquido era muy importante para hacer diagnóstico de este bebé. Sí, y las características también macroscópicas, que por ahí nunca se informan, pero bueno, si uno tiene, le pone también el sello, ¿no? El velo de novia, la película de Mía, ¿no? Sí, ¿saben Eso que uno va a estudiar. Alguna vez lo hemos visto, ponen el líquido cefalorraquídeo en una meningitis tuberculosa? Yo he visto creo que 3 en el hospital, y me pasó de verlo cuando era R2 una vez. La fibrina se junta toda arriba y hace lo que dice Caro, que es el signo del velo de la novia, o también se llama de red. Es un líquido claro con esa fibrina en la parte superior, que también es muy característico. Después repasen ustedes los signos de Kernig y de Brusinski, que eso sería importante tenerlo presente en estos pacientes. Y súper importante en la ecografía, más allá de que mostraste que había una inicio, tiene que hacer pensar 2 o 3 causas. Uno es TBC, sin dudar. De la primera eco me llama la atención que pongan probable casium. Siempre recuerden que eso es un diagnóstico anatomopatológico, ¿sí? Pueden ver mayor ecogenicidad, menor. A alguien le puede parecer que es casium, pero sepan que eso es un diagnóstico al momento de hacer la biopsia. Y la eritro arriba de 60 son enfermedades graves. Una tuberculosis, una enfermedad oncohematológica, una reumatológica, pero son enfermedades graves. Por eso cuando viene esa eritro de 90, rápidamente uno tiene que ponerse a pensar con este paciente. Y no sé, Caro, si querés decir algo más. No. Última, la verdad, digo. súper interesante. Sí. Digo esta última. Este paciente tenía una meningoencefalitis, ¿sí? Piensen en los signos meningios por un lado y en los signos encefalíticos por el otro. Este, por ejemplo, tenía la rigidez en la parte inferior del cuerpo, lo cual hace que uno diga, tiene ya una meningo, y con el deterioro del sensorio que tiene, meningoencefalitis. Tienen la contrapartida, que es más común en los pacientes que tienen virus en el sistema nervioso central, virus neurotropos a la cabeza, los herpes simplex, y esos pacientes pueden hacer encefalitis y tienen una tríada diagnóstica que uno tiende a ver. Tienen el deterioro del sensorio, tienen fiebre y tienen convulsiones. Entonces, sepamos diferenciar lo que es una meningoencefalitis con signos meningios, que puede ser bacteriana, viral, tuberculosa, o pueden ser otras causas, como micóticas o parásitos, y sepamos que hay otro grupo que son las encefalitis, que a la cabeza son virales,
y que estos pacientes más que nada tienen deterioro del sensorio, convulsiones, fiebre. Después, el dato que uno tiene que conocer, y eso se los dejo para que lo busquen, es qué situaciones requieren una tomografía previo a la punción lumbar. Porque si uno considera que hay ciertos signos en el paciente, por más de que pensemos que es infeccioso, hay ciertas situaciones en las cuales uno tiene que ser precavido y hacer una tomo antes de la pele. Y eso lo dejo para que lo busquen. Bien, perfecto. Muy Y bueno. lo último, algo que es muy general, pero tener en cuenta que el paciente continuaba febril a pesar del tratamiento antibiótico, ¿sí? Que me parece una tontería, pero realmente eso habla de que la base del problema que tenía de la patología no estaba siendo tratada. Y eso lleva luego a que se complique, como se complicó. Y totalmente de acuerdo. Y otra cosa, porque las van a ver pocas veces, estas meningitis, pero son muy floridas. Hay que ser muy prudente. La imagen, el pase a terapia, en el momento que uno está viendo el deterioro agudo que tuvo en el 4º día y con este líquido cefalorraquídeo, rápidamente hay que pensarlo, porque es muy probable que ese deterioro continúe. Y vean esto, son pacientes, las meningoencefalitis tuberculosas, creo que son uno de los pocos grupos que rápidamente se tiene que poner una válvula de derivación. En general se tienden a poner válvulas de derivación, digo en general, no sé qué se hizo con este paciente, válvulas de derivación al exterior, porque son pacientes que tienen hiperproteinorraquias y la cantidad de proteínas que pueden acumular estas meningitis tuberculosas hacen que los sistemas se tapen. Entonces, poner una válvula de derivación ventrículo-peritoneal haría pensar que es probable que en algún momento haya que recambiarlo y es mucho lío. Si uno tiene el sistema al exterior, eso se puede resolver en el momento, el cambiar ese sistema que está al exterior. Pero sepan eso, una meningoencefalitis tuberculosa, la tendencia va a ser a requerir un sistema de derivación y la tendencia va a ser a que se va a tapar y vamos a tener que estar recambiándolo cada 24 o 48 horas. Esa es la evolución natural de lo que van a ver en estos pacientes. Bueno, creo que no hay nada más en el chat. Ahí estamos. Bueno, chicas, la verdad que estuvo muy, muy interesante los casos que presentaron. Así que creo que podemos dar por finalizado hoy. Gracias. Muchas gracias. Nos Chao. vemos. Adiós.